En esta sesión vamos a observar justamente la parte de las secciones o los rubros que integran el escrito final. Este escrito final se basa en un formato de tesis. Entonces, técnicamente, pudiéramos decir que el escrito de trabajo terminal que manejamos en el Instituto Politécnico Nacional es, en rigor, en la parte de escritura, una tesis. Simplemente que, pues bueno, en la tesis incluimos una sección de hipótesis y pues bueno, en esta parte de un trabajo terminal se tiene un modelo basado en el escrito de una tesis, en las secciones de una tesis, omitiendo algunas otras secciones. ¿Esto qué permite? Pues nos da libertad, ¿no? En una tesis nosotros pues planteamos una hipótesis y debemos de justificar, pues claro, si esta es verdadera, si esta resultó falsa, con base en nuestro trabajo experimental. Sin embargo, la parte de trabajo terminal nos da la flexibilidad de que no necesariamente planteemos una hipótesis en nuestro trabajo, sino, por ejemplo, que desarrollemos un proyecto que sea funcional, un tutorial, por así decirlo, ¿no? En donde implementemos un sistema, a lo mejor pues que tenga una respuesta, pero que ya haya sido publicado previamente en otro lado, y nos da la libertad, ¿no? De consolidar un proyecto, y que en rigor este no debe ser novedoso a nivel mundial, sino en la institución, ¿no? Debe de promover esa novedad a nivel institucional y no a nivel internacional o a nivel nacional. En ese sentido, por eso se determina, ¿no? Que este es un formato de trabajo terminal. Y particularmente, pues bueno, abordamos el que corresponde a la Academia de Energía. Sin embargo, pues en todas las academias es similar. Cada academia establece pues el formato que lleva, pero en general pues les decía, ¿no? Nace o parte de un formato de tesis. El contenido que debe de abordar este escrito se va a dividir en los puntos y bueno, los voy a ir mencionando y los vamos a ir analizando. En ese sentido, pues bueno, debe de integrarse por dos portadas, que sería el punto número uno. La portada, pues bueno, debe de presentar datos específicos del trabajo. ¿Qué tipo de trabajos? Pues bueno, aquí nos muestra una referencia que es el anexo uno y el cual voy a proceder a abrir. En ese sentido tenemos esto que son las portadas. Las portadas son dos hojas básicamente. Una va a ser la portada principal, que es esta que estamos observando. Aquí es un formato en el cual ustedes pues únicamente editan con sus datos. Tenemos que colocar la institución, la unidad, ¿verdad? La parte del título del trabajo terminal sería un dato que ustedes editarían y pues bueno, colocarían la parte de mayúsculas y minúsculas para el título de su trabajo. Este título debe de ser exactamente el mismo que viene en su protocolo, en su constancia de protocolo de registro, que ya quedó registrado, ¿verdad? Aquí, pues bueno, después le tenemos que poner esta frase, ¿verdad? Que dice que, bueno, este trabajo, la frase hace alusión a que este trabajo se va a realizar para obtener el título de ingeniero en energía. Y posteriormente, pues bueno, colocamos los nombres de los alumnos o alumnas que están presentando, iniciando siempre con apellidos. Aquí colocamos, recuerden que este trabajo pues se puede hacer de manera individual o de forma colectiva. En el caso de que sea de forma colectiva, pues bueno, aquí colocan los integrantes del equipo. Y pues bueno, en esta carátula, pues aquí pondríamos la parte de los principales asesores. Un asesor es aquel que constituye la posición del jurado como vocal uno, vocal 2 o vocal 3. Sin embargo, en donde recae el mayor apoyo, es decir, los asesores que financian el trabajo a partir de, o más bien que obtuvieron el recurso de financiamiento a través de proyectos de investigación, quienes prestan sus instalaciones, ¿no? Particularmente los laboratorios a los que se encuentran a cargo estos investigadores, quienes proponen ideas, ¿no? O quienes proponen el proyecto, asumen el nombre de directores, ¿no? Entonces realmente en esta parte de asesor, pues lo que vamos a colocar es justamente la parte de director o directores, ¿no? Pudiera ser uno, pudieran ser varios. Entonces aquí iría director o directores. Y justamente aquí debemos de colocar a los directores de tesis, que son justamente quienes les debieron de haber apoyado para redactar la parte del
pues del protocolo, que resolvieron sus dudas, que le preguntaban, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para esto? ¿Dónde vamos a hacer este experimento? Ah, bueno, en este laboratorio. Entonces ellos son los que irían como directores. Debemos de colocar el grado académico, ya sea que sean doctores, maestros en ciencias, ingenieros, colocar el grado académico y, pues bueno, en este caso de los directores, iniciar con el nombre y después los apellidos. Y pues bueno, colocamos aquí pues la fecha y el lugar en donde se realizó, dado que UPITA pues se encuentra en la Ciudad de México, entonces colocamos siempre que nos encontramos en la ciudad y a la fecha en donde ustedes pues presenten su examen, ¿no? Que sería básicamente la parte de la presentación oral. En este caso va a haber dos modificaciones significativas para la carátula, ¿no? O para, en general para su escrito. Una va a ser en trabajo terminal 1, que es la primera entrega, y la otra va a ser en trabajo terminal 2, cuando concluyan en ambos casos, pues el semestre. De esta forma, el formato final del cual vamos a quedarnos con su escrito, pues va a ser la parte del trabajo terminal 2. Justamente antes de que ustedes presenten, yo les voy a compartir algunas fechas en la cual ya deben de tener listo este escrito. Y pues bueno, en el caso de trabajo terminal 1, todavía les comento, les pueden hacer modificaciones al escrito, porque todavía faltaría avanzar algunos resultados eh, más adelante, ¿no? Sin embargo, en la parte de trabajo terminal 2, para presentar ya la parte de la presentación final, ¿no? La plática final, la defensa, ¿no? Se le conoce como defensa de su trabajo, pues entonces ya implicaría que el trabajo lo tengan listo con las correcciones. Cada integrante del jurado, ustedes tienen la responsabilidad de que cuando formen la versión final de mano de sus directores, ¿no? Ya que ellos les indiquen qué partes corregir, qué cuestiones o secciones modificar. Entonces, esa versión ya consolidada la deben de mandar a los demás miembros del jurado, quienes les darán observaciones adicionales y a criterio de ustedes y sobre todo de sus directores de tesis o de trabajo terminal. Entonces, podrán implementar estas modificaciones sugeridas o podrán descartarlas. Después de que hayan atendido esa parte, pues bueno, obtendrán la versión final de su escrito. Y esa versión final, en ambos casos, en trabajo terminal 1 y trabajo terminal 2, es la versión que deben de entregar para que se les programe una defensa, en cada caso una defensa oral de trabajo terminal 1 y trabajo terminal 2 respectivamente. Una vez que concretamos la parte de la primera carátula, seguiría la segunda carátula, que va, digamos ya, si imaginamos impreso el trabajo ya empastado, esta segunda carátula pues iría inmediatamente después de la primera. ¿Qué diferencia tiene? Pues bueno, los datos, perdón, del trabajo se mantienen, los datos de sus nombres, y simplemente ahora presenta la parte de sinodales. ¿Quiénes son los sinodales? Pues bueno, los sinodales son los miembros del jurado que justamente pues ustedes van a realizar la parte de la solicitud que se les dé el nombramiento como tal, ¿no? En ese sentido, pues aquí tenemos estos tres sinodales como ejemplo, pero realmente deben de venir 5 sinodales, ¿verdad? ¿Quiénes son? Pues bueno, la parte de los directores, que también ya venían mencionados aquí arriba, ¿verdad? Vendría en el caso de que tengan dos directores de tesis y tengan a un tercer vocal, pues aquí vendría incluido el tercer vocal ahora, después el presidente y el secretario. Entonces los 5 deben de venir aquí y aquí hay un espacio para su firma. En primera instancia, para entrega del trabajo no es necesario, ¿no? La firma únicamente se coloca cuando ya se finaliza el escrito y se tiene la versión consolidada, ya cuando hayan atendido pues todas las correcciones que les plantearon. En ese sentido, pues bueno, tendríamos justamente esta consolidación de lo que constituye las carátulas. ¿Ok? Regresando al formato de tesis, vamos a manejar la parte bueno, aquí estas carátulas se les divide una en portada y otra en carátula, ¿no? Que sería lo que vimos como portada 1 y la portada 2. Después vendría la parte de agradecimientos. Generalmente esa es una sección muy personal, ¿no? Ustedes pueden
agradecer pues a todas las personas, ¿no? que constituyeron una parte importante a lo mejor en su trayectoria, ¿no? O a lo mejor simplemente en el trabajo que están desarrollando de investigación como parte de la asignatura de trabajo terminal. En ese sentido, en la parte o en la sección de agradecimientos, siempre deben de colocar en primer lugar al Instituto Politécnico Nacional. Esa es una norma, ¿no? Dado que, pues bueno, es del instituto en donde ustedes están graduando y para el cual el trabajo está sirviendo como, pues, parte del, vaya, parte de su formación, ¿no? Indispensable, ¿no? No solo por la cuestión de trabajo terminal, sino también pues de las asignaturas que cursaron, a lo mejor si se les dio alguna beca, ¿no? Un apoyo de beca o cuestiones de ese estilo. En ese sentido, eh, pues bueno, los agradecimientos casi siempre no se corrigen, ¿no? Por parte de los asesores porque pues es una idea propia, ¿no? Es obligatoria esta sección, la sección 3, la parte de agradecimientos. Posteriormente viene una dedicatoria que es opcional. Aquí ustedes, pues, si en alguna persona en particular, alguna institución, quieren dedicar su trabajo y su esfuerzo, pues aquí lo pueden hacer. Como les decía, la dedicatoria es opcional. Si ustedes gustan, pueden incluirla en el escrito, pero bueno, es una parte que aquí se contempla, ¿no? Para poderlo explicar. Ambas secciones, la 3 y la 4, les comentaba que son en formato abierto, entonces ustedes pueden decidir qué es lo que colocan. El único requisito que se tiene pues es en la sección 3, en donde en primera instancia deben de agradecer al Instituto Politécnico Nacional. Probablemente una recomendación sería que en segunda instancia pues agradecieran particularmente a UPITA, pero bueno, ese formato pues ya viene a consideración de ustedes. Una sección importante pues es la parte del índice. En la parte del índice se manejan bueno, más bien tres secciones importantes, o sea, tres rubros importantes. Un rubro que corresponde justamente al contenido general, que es el inciso A. Y aquí pues van a colocar la parte de capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y subcapítulos, ¿no? Por ejemplo, la sección si el capítulo es 1, a lo mejor abordan un subtema que sea la sección 1.1 o 1.2 y después 1.3. Todo ese contenido va en el índice general. Después viene el índice de figuras. El índice de figuras muestra el título de la figura y la página donde se localiza cada figura. Todas las que hayan implementado o contemplado en su escrito, pues deben de ir contenidas aquí también, en el índice de figuras. Y pues bueno, ustedes saben que cuando nosotros tenemos una figura, tenemos que colocar una leyenda abajo de la figura con una etiqueta que indique qué es lo que estamos viendo. De tal forma que tenemos que etiquetar, por ejemplo, figura 1 y la parte de la leyenda. En ese sentido, pues bueno, colocamos la figura 1 y la descripción justamente de esta figura, ¿no? Mencionaba que el índice de figuras, pues bueno, debe de venir justamente todas las figuras que incluyan con su descripción. Esta descripción se le conoce como pie de figura. ¿Y cómo se nombra? Pues bueno, la pueden nombrar figura 1 y así lo van siguiendo, ¿no? Figura 2, figura 3, figura 4. Hay algunos autores que le ponen figura 1.1 y después, de acuerdo a la sección, ¿no? Si es del capítulo 1, le ponen figura 1.1, 1.2, 1.3 y después cuando pasan a otra sección le ponen figura 2.1, 2.2, 2.3. Pero el problema es que generalmente en los resultados ustedes tienen muchas figuras. Por lo tanto, si ustedes empiezan a usar ese tipo de nomenclatura, a veces se empieza a mostrar un poco confuso, ¿no? Entonces yo les recomendaría que coloquen figura 1, figura 2, figura 3, independientemente de la sección en la que se coloque, simplemente por el orden en cómo van apareciendo. Deben de incluir el pie de figura, en el pie de figura le deben de poner figura 1 y la descripción, o simplemente abreviado como fig.1 y la descripción. ¿Qué es la descripción? Pues va a variar dependiendo de qué es lo que estemos observando en la figura. Vamos a tener también la parte del índice de tablas.
Así como lo hicimos como con la parte de las figuras, pues vamos a hacerlo con la parte de las tablas. Aquí la diferencia es que en las figuras tenemos un pie de figura, es decir, la descripción va siempre abajo de las figuras, y en el caso de las tablas tenemos un título de tabla. El título de tabla siempre va arriba, nunca va abajo. Entonces es la misma situación. Tenemos tabla y le podemos poner tabla 1, la descripción de lo que está mostrando la tabla, después sigue la tabla 2 y así sucesivamente, independientemente de la sección en la cual se coloque. Posteriormente vamos a ver que viene una sección de abreviaturas. Las abreviaturas son, pues sí, algunos extractos, ¿verdad? De palabras pues bueno, para no escribir la palabra completa, simplemente colocamos algunas palabras. Esta sección, pues bueno, puede incluir abreviaciones que son comunes, como por ejemplo la parte de metro, ¿no? Del sistema internacional, la parte a lo mejor de kilogramo, pero también puede tener otro tipo de abreviaturas que sean referentes a sus trabajos y que probablemente sean las únicas o que sea una abreviatura que ustedes inventaron o que ustedes están manejando. Por ejemplo, la parte de nanoalambres, ¿no? Le pueden poner a lo mejor N y A, ¿no? No lo sé, de nanoalambres. Si no, pues la abreviación en inglés que usualmente pueden encontrar en la literatura como NW de nanowires. Entonces, esta sección pues justamente constituye toda la parte de abreviatura que ustedes puedan manejar en su escrito. Y sobre todo pues para dar una guía al lector de que cuando vea una abreviatura que particularmente hayan usado ustedes o hayan inventado ustedes, pues no se confunda, ¿no? Y no sepa en dónde encontrar el significado de esa abreviación. Después viene la parte de simbología en el punto número 7. La parte de simbología, pues simplemente es la representación de algunas magnitudes, ¿verdad? Que nosotros usamos y que para ello, pues bueno, para no nombrarlas a lo mejor en las figuras, pues simplemente ponemos un símbolo. Por ejemplo, un símbolo común pudiera ser alfa, ¿no? Para representar una magnitud angular en técnicas como difracción de rayos X, ¿no? O en alguna medición angular y que propiamente a lo mejor yo no me quise apegar a lo que viene en la literatura, que usualmente se usa teta, ¿no? Para expresar el valor angular en difracción de rayos X, pero pues le puse alfa, ¿no? En lugar de teta, y entonces ahí puedo determinar o colocar, ¿no? Que alfa va a ser el ángulo de difracción que yo tengo en mis imágenes, y ahí lo especifico. Entonces, de esta manera es como nosotros colocamos aquí los símbolos, los describimos y los tenemos justamente en el punto 7. Posteriormente viene la parte del resumen. Entonces, el resumen debe de ser una sección muy corta. Aquí realmente no se coloca un número de palabras determinado. Casi siempre en los artículos sí te dan un estándar de palabras, un rango, pero aquí no es necesario, ¿no? Ustedes pueden ocupar una hoja, pueden ocupar una hoja y media, a lo mejor media hoja, ¿no? 300 palabras, la extensión que ustedes gusten. Y lo ideal es que el resumen sea muy corto, ¿no? ¿Qué sucede con esta sección? Pues, por ejemplo, sus trabajos se van a quedar, ya que estén concluidos, se van a quedar de forma impresa en la biblioteca de la escuela. Entonces, si alguien quiere usar su trabajo para basarse en otro trabajo de investigación a su vez, pues debe de discriminar entre muchos trabajos que ya se han realizado en la unidad, de tal forma que ellos deben de buscar justamente la parte del resumen para no tener que leer todo su escrito, ¿no? Que al final pues va a ser un escrito en el rango de hojas de entre 80 y 120 a lo mejor, ¿no? Ya contando los anexos. Entonces, para no tener que leer todas esas hojas, pues recurren a esta sección, al resumen, donde de manera rápida van a encontrar qué es lo que hicieron en ese trabajo, cómo se hizo y qué obtuvieron. Esos son los tres puntos que aparecen de manera muy resumida, que aparecen aquí, descritos. Básicamente deben de dar respuesta a esas tres preguntas en el resumen. El qué es lo que se hizo, cómo se hizo y qué se obtuvo. Esas tres preguntas se deben de contestar en su resumen. Y esa sí es una sección pues que deben de revisar apropiadamente
para saber que están construyendo un buen resumen o más bien una sección que les sea útil o para la cual se diseñó, ¿no? Que sería el resumen. En este sentido, pues vamos a tener la parte de las palabras clave. Estas palabras clave van a ir de la mano con la sección 8 del documento. Las palabras clave, pues bueno, son como si nosotros quisiéramos buscar un tema en un buscador, por ejemplo, pues sí, en un buscador de internet, pues no escribimos toda una oración al respecto del tema, ¿no? Sino que podemos algunas palabras que nos den un indicio de lo que estamos buscando. Por ejemplo, si estamos buscando, no sé, la ley de Bragg o las aplicaciones de la ley de Bragg, pues probablemente coloquemos difracción de rayos X, no lo sé, a lo mejor celda unitaria, que son palabras que van vinculadas ya con la parte de materializar la parte teórica, ¿no? En una aplicación o para lo que nos es útil. Entonces, las palabras clave generalmente están contenidas entre 3 y 6 palabras clave y estas palabras deben de ayudar a alguien que está buscando su trabajo a encontrar la parte relevante o el aporte que ustedes tienen en este escrito. Por ejemplo, si es un trabajo que se enfoca a fotocatálisis de colorantes, ¿no? Para remediación del medio ambiente, particularmente de cuerpos de agua, pues lo que yo pondría sería el nombre del colorante que se estudió, el nombre del material que también se diseñó para este proceso, la palabra fotocatálisis, la palabra fotodegradación y pues bueno, entre otras palabras, ¿no? Que muestran los resultados más sobresalientes o el enfoque fino, ¿no? De su trabajo, el aporte sustancial que tiene su trabajo. Esa es la forma en cómo yo les recomiendo escoger pues justamente las palabras clave. Posteriormente viene la sección del abstract y de las keywords. La sección 9 no es más que la sección 8, pero traducida al inglés. En esta sección 9, lo que yo les recomiendo es no irse nada más al traductor, ¿no? No copiar y pegar la traducción, sino, bueno, si ustedes lo prefieren pueden hacerlo, pero de cualquier manera deben de inspeccionar cómo quedó la redacción. Hay algunas palabras que no podemos traducir, ¿no? O que a la hora de que lo traducimos, se cambia completamente el contexto, ¿no? O la parte de lo que queremos explicar. Eh, pues, por ejemplo, sobre todo en español, ¿no? Eh, pues podemos encontrar varias frases que se deben de expresar de manera más concreta en inglés, ¿no? En ese sentido, pues sobre todo son las expresiones coloquiales o las expresiones que son muy formales, ¿no? En ese sentido. Entonces también tratar de evitar ese tipo de expresiones desde el resumen y poderle dar contexto ya una vez que lo traducen. Pero básicamente, pues la sección 9 es simplemente trasladarlo, traducirlo al inglés. Después viene la sección del glosario. En esta sección nosotros debemos de colocar las palabras y su significado, algunas palabras y su significado, pero sobre todo aquellas palabras que puedan cambiar de contexto en nuestro trabajo, ¿no? Un ejemplo común de este tipo de palabras, pues es el significado de amorfo. Por ejemplo, amorfo, pues es algo sin forma, pero si puede, o más bien si el trabajo se realiza en ciencia de materiales, amorfo es algo que no tiene una estructura cristalina, ¿no? Entonces, de estos dos significados, nosotros tenemos la oportunidad en esta sección, la sección 10, de poder colocar, pues justamente la parte del significado que dé contexto a nuestro trabajo de investigación. De aquí, pues bueno, yo recomiendo que coloquen unas 20 palabras. Hay muchas palabras, sobre todo en la línea de investigación, que ya involucra una parte específica, que justamente pueden tener diferente contexto, diferente significado. Entonces yo les recomiendo que en general el glosario cuente con unas 20 palabras al menos para dar justamente cabida a que el lector sepa en qué contexto se está posicionando al usar cada palabra de las que ustedes marquen en el glosario. Y pues bueno, hasta este punto 10 entra una consideración particular. Generalmente, o más bien, este trabajo debe de ir enumerado, justamente como lo tenemos aquí marcado, ¿no?
debemos de numerarlo. Sin embargo, de la sección 1 a la sección 10, la numeración debe de ir en números romanos. Claro que la portada y la carátula no se consideran, ¿no?, como numeración, sin embargo sí se cuentan. Es decir, esta sería la hoja 1, esta la 2, y en agradecimientos, vaya, en la hoja 1 y 2 no aparecería nada, ¿no? No veríamos un número en la esquina, en romano. Sin embargo, hasta el 3 en agradecimientos, ahí sí veríamos un número en romano que indicaría un 3. De ahí se va contando el número de hojas y hasta llegar a la sección 10 terminaría la numeración en romano. A partir de la sección 11, que ya establece el número de los capítulos, podríamos ya comenzar con justamente la numeración más habitual, ¿no? Que sería pues justamente empezar pues ya con 1, 2, 3 y así hasta que se vayan desplegando todas estas secciones. En ese sentido, lo que tenemos aquí, pues bueno, es la parte del capítulo 1, ¿no? En la sección 11. En el capítulo 1 vamos a abordar la introducción. De la parte de la introducción debemos de abordar el problema principal al cual aporta nuestro trabajo. Y pues bueno, este problema lo vamos a abordar justamente con referencias. Todo lo que se diga en la introducción debe de venir soportado por referencias. Y bueno, en esa parte es muy importante, bueno, a partir del capítulo 1 en adelante es muy importante cuidar la parte de plagio. Es decir, no copiar y pegar y referenciar, ¿no? Sino leer los textos, procesarlos, ¿verdad?, en nuestra mente y construir una oración original que use los datos de los textos que acabamos de leer y que vamos a referenciar. Mencionaba un ejemplo en donde si nosotros queremos expresar que la cantidad de CO2 ha venido incrementando año con año, y pues bueno, y poner la referencia, no nada más es copiar un texto que tenga ya esa redacción y colocarlo, ¿no? Y citarlo, sino más bien buscar un trabajo de investigación que se enfocó a leer los niveles de CO2 en un territorio, ¿no? A lo mejor en Estados Unidos, ¿no? En México, y con base en los gráficos y en los resultados que presenta ese trabajo, obtener nuestra propia estadística, saber calcular cuánto ha incrementado año con año y poner una redacción, ¿no?, de ese estilo, en decir, bueno, el dióxido de carbono ha venido incrementando de la siguiente manera. No sé, 1% del 2019 al 2020, 2% del 20 al 21, 3% del 21 al 22. Y por tanto nosotros podemos observar que pues bueno, las emisiones o los efectos que tienen las industrias principalmente repercuten en este incremento. Y después poner la cita de donde nosotros obtuvimos esa información. Pero bueno, ya no la copiamos y la pegamos, ¿no?, sino que ya introducimos ese análisis del texto. Después viene la sección, más bien una subsección del capítulo 1, que simplemente ilustraríamos como 1.1, ¿no? No es necesario que pongamos esta palabra de subcapítulo, ¿no? Simplemente ponemos 1.1 y ponemos la parte de antecedentes o estado del arte. El estado del arte es visualizar qué trabajos se han realizado que van en la línea de investigación o en la línea en la que apunta mi trabajo terminal o mi investigación como trabajo terminal. En este sentido, bueno, en esta sección nos podemos perder mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, si nuestro trabajo involucra el aprovechamiento solar, pero en dos fases, ¿no? Tanto la parte térmica como la parte electrónica, entonces podríamos perdernos entre los antecedentes de cuando se inventó el aprovechamiento térmico, ¿no? Acumuladores térmicos, por ejemplo, y después hablar de las celdas solares, ¿no? Entonces aquí justamente nos podemos perder porque podríamos encontrar múltiples caras de nuestro proyecto. La idea no es esa, la idea es detenernos un momento, pensar cuál es la parte innovadora de mi trabajo y hablar referente a esa parte innovadora del trabajo, ¿no? Por ejemplo, si es un sistema de fotodegradación de algunos colorantes, y pues bueno, en donde estoy creando un nuevo tipo de material
a lo mejor que se base en heteroestructuras. Entonces, hablar del material base, hablar después de los trabajos que se han desarrollado para modificar ese trabajo, perdón, ese material base, y después que repercuta justamente en el nuevo material que yo estoy proponiendo y justificar por qué es innovador, ¿no? Entonces aquí estoy demostrando todo lo que se ha venido haciendo, pero no desde que empezó a lo mejor la física del estado sólido, ¿no? Los conceptos de materiales y de cristales, sino ya un poco más avanzado a la parte aplicativa. Eh, la parte del uso de este material ya como un material fotocatalítico, después cómo este material se ha ido modificando, qué resultados se han obtenido y al final qué innovación es la que yo propongo en mi trabajo, ¿no? Esta innovación puede ser, como les decía, ¿no? En el caso de un trabajo terminal, puede ser a nivel internacional o a nivel institucional o nacional. En dado caso que podamos colocar en estado de arte, bueno, mi trabajo ya se ha hecho a lo mejor en Alemania o en Japón, ¿no? Pero aquí en México no se ha implementado. Entonces, aquí es la novedad de esta parte. Eso nos lo permite el formato de trabajo terminal, por lo que les mencionaba. En el caso de una tesis, pues sí es necesario que a nivel internacional demuestre originalidad. Posteriormente vamos a la sección 12 que constituye el capítulo 2, en donde, bueno, conectamos los objetivos o colocamos ya los objetivos y permanecen el objetivo general y los objetivos específicos. Estas dos secciones se dividen dentro del capítulo 2. En ese sentido, es una de las secciones más fáciles de redactar porque pues únicamente copian los objetivos que ya tienen aprobados en su protocolo y los pegan en las secciones que correspondan. Y ya, de eso se integra justamente este capítulo. En la sección 13 hablamos del capítulo 3, en donde se analiza o se debe de plasmar el planteamiento del problema. Es decir, aquí debemos de colocar de manera clara cuál va a ser nuestro principal objetivo y con base en qué problema se plantea. En la parte de introducción ya mencionábamos, por ejemplo, toda la historia que motiva el trabajo, ¿no? Desde dónde radica a lo mejor el problema, si es ambiental, de contaminación, como decía en el caso del CO2, cómo este problema se ha venido incrementando o acrecentando, qué efectos ha tenido y todas estas cuestiones, ¿no? Que puedan repercutir en justamente una introducción amigable al lector. Sin embargo, en la parte del planteamiento del problema ya debemos identificar contundentemente cuál es el problema que quiero atacar o al cual quiero aportar, ¿no? Por ejemplo, si hablando del caso de fotocatálisis, si hablaba anteriormente de la contaminación general del agua, pero en mi trabajo me voy a dedicar a degradar una molécula en particular, pues en planteamiento del problema atacarlo, ¿no? Correctamente. Ya, el problema es la contaminación por esta molécula, ¿no? Que es un fármaco o un residuo de fármaco. ¿Por qué? Porque está provocando todos estos problemas en el medio ambiente. Entonces, mi propuesta de solución a este planteamiento del problema, pues es abordar un estudio en un material que conjunte estas características y a partir de una radiación en el espectro visible, pues pueda justamente eliminar este fármaco dentro de una pecera, ¿no? Que yo voy a construir. Entonces aquí ya hablamos concretamente de lo que se va a hacer y cómo se va a abordar el problema. Ya no estamos diciendo o ya no estamos ilustrando lo importante que es para el mundo, sino cómo lo voy a abordar y cómo lo voy a colocar en términos de ambientes de prueba. Posteriormente, en el capítulo 4, que es la sección 14, hablamos de la justificación de la investigación. Aquí tenemos que contestar una pregunta, ¿no? Una sola pregunta. Vienen algunas preguntas guías, pero en general es una sección que debe dar respuesta a una sola pregunta, que es ¿por qué vale la pena hacer este trabajo de investigación? Bueno, porque me va a permitir graduarme, ¿no? Esa es una justificación importante, pero pues esa no se coloca aquí, ¿verdad? Tenemos que colocar el por qué vale la pena realizar esta investigación para la sociedad. Entonces aquí pueden haber múltiples puntos, ¿no? Por ejemplo, hablando en el contexto nacional, el CONACYT, y pues bueno, y el actual gobierno, pues busca promover investigación y desarrollo en tal sección, ¿no? Que va alineado con lo que yo estoy haciendo en mi proyecto. A lo mejor generación de tecnología nacional, y todas estas cuestiones, ¿no? A lo mejor ayuda a cumplir uno de los objetivos
o de los 10 objetivos planteados por la ONU, ¿no? De los problemas planteados por la ONU. Entonces podemos abordar justamente todos estos puntos, pero debemos de contestar eso, el por qué vale la pena, desde el punto de vista de la sociedad o socialmente, el desarrollar nuestro trabajo en esta sección, ¿no? Después vamos a la parte del capítulo 5, que es el marco teórico. En el marco teórico nosotros debemos dar los fundamentos de teoría que permitan al lector comprender lo que se va a hacer justamente en mi trabajo de investigación. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué aborda justamente esta sección? Pues bueno, a veces también es un poco difícil discriminar qué información voy a colocar o cuál no voy a colocar cuando estoy construyendo el marco teórico. Por ejemplo, si estoy trabajando temas de física del estado sólido, todo el background puede ser de física, matemáticas, simplemente pues tenemos un montón de teorías, ¿no? Desde la parte de la ecuación de Schrödinger, el modelo, los modelos atómicos, ¿no? La solución al problema de la caja con una partícula dentro, y entonces nos podemos perder, ¿no? Entre tanta información que deriva justamente de la rama, ¿no? Físico-matemáticas, que es justamente la rama en la que se encuentra su ingeniería, ¿no? Su carrera. En ese sentido debemos de ser claros. ¿Qué información voy a poner en el marco teórico? La que ayude al lector a comprender la información o los resultados más importantes de mi investigación. Em, Vuelvo nuevamente o regreso al ejemplo del material para fotocatálisis o fotodegradación, ¿no? Para cuidados del medio ambiente. Si nosotros tenemos un material en el cual vamos a hacer fotocatálisis, ¿cuál es el procedimiento de la fotocatálisis? De acuerdo a quienes cursaron la materia optativa de materiales catalíticos avanzados, ¿no? Que lleva por ahí un apartado de fotocatálisis. Pues bueno, nos auxiliamos de las propiedades ópticas, ¿verdad? Para sensar o para determinar los cambios moleculares o a nivel molecular. Entonces, para esto utilizamos un espectrofotómetro que se llama, o bueno, una técnica de espectrofotometría que se le conoce como espectrofotometría UV-Vis, ¿verdad? O espectroscopía UV-Vis. Entonces, con esto sería conveniente mencionar esa técnica en el marco teórico. ¿Por qué? Porque vamos a presentar curvas necesariamente de absorbancia, ¿no? Cómo la absorbancia va reduciéndose y cómo esto se vincula con el cambio o el rompimiento de una molécula. De tal forma que en el marco teórico sería muy bueno mencionar este concepto. ¿Por qué? Porque el lector puede justamente referir a la parte de marco teórico si no sabe qué son estas gráficas o si no sabe de dónde se obtienen, en qué consiste este experimento, ir a la parte de marco teórico, encontrar la información referente a esas curvas o esos resultados y entonces tener una perspectiva más amplia de lo que se hizo en el trabajo. Ese tipo de conceptos son los que se deben de considerar en el marco teórico. En general, el marco teórico, pues bueno, puede ser o puede tener la extensión que ustedes gusten, pero mi recomendación es que no exceda la longitud en páginas que tiene la parte de desarrollo experimental y de resultados, que son las secciones que vienen a continuación. ¿Por qué? Porque en general de la parte de su trabajo de tesis, la parte de resultados y desarrollo experimental deben de ser las secciones más amplias. Ese es uno de los puntos que hacen que su trabajo se vea significativo. Pasando a la siguiente sección, capítulo 6, nos va a hablar del desarrollo experimental. Aquí debemos de mencionar justamente todo lo que hicimos en nuestro trabajo. Uno de los requisitos de estos tipos de trabajo o el motivo del por cual se realizan es para dar comunicación a la investigación y al desarrollo. ¿Qué quiere decir comunicar la ciencia? Pues bueno, comunicar la ciencia sí tiene que ver con la parte de difundir lo que hacen los investigadores, ¿no? O en su caso, qué es lo que hacen ustedes en este trabajo de investigación, pero más importante deben de dar todos los puntos para que alguien pueda reproducir su trabajo y obtener exactamente los mismos resultados que ustedes obtuvieron. Entonces, en este capítulo de desarrollo experimental deben justamente de dar todos los pasos a manera de receta, si así lo quieren ver, para que alguien reproduzca justo lo que ustedes obtuvieron. Esa es la finalidad de este capítulo. Pueden auxiliarse de diagramas, de esquemas, ¿no? Dibujos propios que muestren justamente la ruta que siguieron para desarrollar, pues bueno, el trabajo experimental en ese sentido. Igual aquí se puede incluir las cuestiones de simulación,
Si compraron, por ejemplo, materiales, dónde los compraron, qué pureza tenían, ¿no? Todas estas características que garanticen la reproducibilidad de sus resultados. La reproducibilidad en investigación es algo fundamental, ¿no? Muy poco sirve un trabajo que no pueda ser reproducible. Es decir, solo por observar un fenómeno de manera espontánea, pues no es suficiente. Se requieren dar las condiciones para reproducir ese experimento y para que los demás podamos también obtener resultados y ampliar la discusión de su trabajo. En ese sentido, sugieren en este formato que se aborden dentro del contenido de la parte de desarrollo experimental, pues 4 puntos importantes. Esto no significa que ustedes deban de colocar como tal esta palabra y generar una nueva subsección, ¿no? Sino debe de venir contenido o dar indicio de estos 4 puntos dentro del desarrollo experimental. Por ejemplo, el tipo de investigación, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Si es ciencia básica, ciencia aplicada, ¿no? Ciencia básica únicamente nos permite dar noción de nuevos conocimientos, la construcción de nuevos conocimientos que podrían sentar la base para una tecnología en el futuro. Por ejemplo, desarrollo de materiales, ¿no? Cuestiones como observación de experimentos, pero no consolida un prototipo funcional. La parte de la ciencia aplicada, pues justamente es lo contrario, ¿no? Es el desarrollo como tal de una aplicación. Ya sea, por ejemplo, en cuestión de robótica, cuestión de absorción de energía, ¿no? Pero es algo que ya es aplicado, que ya nos da una función a nivel social, ¿no? Y que puede tener un fin en nivel comercial. Deben de mencionar también los sujetos de estudio y tamaño de muestra, si hicieron un experimento, si lo hicieron por triplicado, cuántos experimentos realizaron para garantizar que efectivamente fue reproducible sus resultados, ¿no? Si no fue únicamente algo que hicieron una vez y ya con esos resultados pues se quedaron, ¿no? Y no demostraron reproducibilidad. Entonces justamente eso lo deben de señalar. Les digo, no es una sección tal cual específica, sino que debe de venir inmerso, ¿no? en la redacción de su desarrollo experimental. ¿Qué instrumentos y equipo utilizaron? ¿Qué condiciones, ¿no? utilizaron? Si midieron una muestra, por ejemplo, en espectroscopio BEVIS, ¿a qué temperatura fue? ¿Qué concentración? ¿En qué equipo? ¿Qué rango? Todo eso deben de brindarlo en este capítulo de desarrollo experimental. Y finalmente, pues los procedimientos, ¿no? ¿Cómo fue paso a paso el desarrollo de su resultado con la finalidad de que alguien más lo pueda reproducir? Después pasamos a la parte del capítulo 7 que habla de los resultados. En este capítulo, pues bueno, nosotros debemos de concentrar todo lo que obtuvimos que antes no existía antes de que desarrolláramos nuestros resultados, ¿no? O, perdón, nuestro trabajo de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, fotografías de los sistemas, gráficas de comportamientos eléctricos, simulaciones, ¿no? Resultados de la simulación, todo este material que antes no existía, aquí se coloca en esta sección. De aquí hay una variante, ¿no? Pueden separar la sección 7 y 8 o pueden unirla en discusión y resultados como un único capítulo o simplemente un capítulo como resultados y el otro capítulo como discusión. Cualquiera de las dos formas es válida. Eso ya lo pueden determinar ustedes con sus directores de tesis o de trabajo terminal. En este sentido, los resultados únicamente es colocar lo que obtuvieron y describir qué es lo que estamos viendo en las imágenes o en lo que muestran como evidencia de que efectivamente eso fue lo que obtuvieron. Les decía, pueden colocar los resultados de diferentes instrumentos, como curvas, espectros, patrones, imágenes. Todo eso lo pueden colocar y discutirlo. Posteriormente, en el capítulo 2, que es un capítulo que pueden colocar a la par o unirlo, fusionarlo con el 7, se habla de la discusión. Esta sección es muy importante, la parte de discusión. ¿Qué significa discutir? Aquí, como les decía, no viene como opcional porque lo pueden separar o lo pueden unir, pero sí en su trabajo debe de venir una discusión. La parte de discutir no es ponernos a pelear, ¿verdad? Como usualmente lo usamos, ¿no? O el contexto en el que colocamos esta palabra, sino más bien es el que nosotros podamos contrastar nuestros resultados con los que alguien más obtuvo.
Por ejemplo, les comentaba en el ejemplo o recapitulando, ¿no? En lo que les comentaba de fotocatálisis, de fotodegradación. Si yo escogí una molécula como un colorante de azul de metileno, ¿no? O ciprofloxacina, ¿no? También alguno de esos dos. Entonces yo obtuve un nivel de degradación en mis resultados. A lo mejor que después de 180 minutos mi material lo degradó completamente. Y después, ¿cómo plantearía una discusión? Ah, bueno, pues irme a unos trabajos que también hayan degradado esta molécula, a trabajos de investigación y ver cómo se comportó mi material respecto a esos trabajos. Por ejemplo, encontré un trabajo que lo degradaba en 200 minutos y el mío lo hizo en 180 minutos, totalmente, ¿no? Degradación total. Entonces, lo que yo puedo decir, discutir, ¿no? Con esos resultados es que, bueno, por alguna razón, mi material degradó más rápido que como se encuentra reportado en ese artículo. Entonces, aquí es colocar ahora de mi capacidad de observación y mi capacidad de inferir, pues colocar el por qué yo creo que yo tuve esos resultados, ¿no? ¿Qué tiene mi material que el otro no tiene, que logré degradar más rápido esta molécula? Y así con otros casos, ¿no? Dependiendo a qué se enfoquen sus trabajos, la parte es de discusión es justamente contrastar ideas, contrastar resultados y argumentar el por qué fueron diferentes. Eso es la discusión. Y esta discusión se debe de llevar a cabo en cada una de las secciones de los resultados que obtuvieron a lo largo del desarrollo de su trabajo. Eso es muy, muy importante, ¿no? Básicamente de todo su trabajo, la sección de resultados y de discusión son de las más importantes y son de las que deben de ser más extensas en su trabajo, porque es lo que ustedes están dando u ofreciendo a la sociedad como parte de lo que realizaron justamente en su proyecto. Posteriormente vamos al capítulo 9 que constituye la sección 19 de su escrito, que es las conclusiones. Aquí las conclusiones deben de ser cortas, ¿no? Deben de ser breves y es muy importante esta sección porque esta sección resume lo que tuvieron o lo que ustedes obtuvieron o vieron en sus resultados, pero no solo eso, sino que da deducciones. Es decir, no repitan o no es conveniente que repitan lo que ya pusieron en resultados, sino deducir justamente eso, esa parte y hacer observaciones concretas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, recapitulando, ¿no? Al ejemplo que ya tengo más construido, que es la parte la parte de fotocatálisis, fotodegradación, habíamos visto que en la interpretación de los resultados, en el ejemplo anterior, pues bueno, que mi material resultó degradar más rápido que otro que ya estaba reportado. Entonces, cuando yo encuentro respaldado en referencias o en otros resultados de otros experimentos dentro de mi trabajo, que a lo mejor el motivo de que mi material degrade imagínense que estaba manejando este óxido de titanio. Entonces, el hecho de que mi material degradara más rápido, yo encontré por alguna caracterización que mi material tenía un nivel de vacancias de oxígeno mayor que el trabajo que encontré reportado. Entonces, en la discusión, yo pues coloqué esa parte, ¿no? Que justamente yo atribuyo a a esta característica que esa es la diferencia principal entre mi material y el que encontré reportado. Entonces, una buena conclusión podría decirse aquí, en una línea pequeña, que las vacancias de oxígeno en el dióxido de titanio, que es el material que yo maneje, promueven una degradación más rápida una razón de degradación mayor que en materiales que no contienen este tipo de defectos puntuales. ¿Ok? Y en ese párrafo, bueno, más bien en ese pequeño renglón, yo ya construí un punto importante para una conclusión. Es algo que aquí no mencioné tal cual, pero que después de inferir, después de pensar y después de razonar, yo coloco una conclusión importante que pueda ser de utilidad para un trabajo futuro. Así es como se van construyendo las conclusiones, ¿no? O esta sección de conclusiones. Menciono varios puntos de conclusiones que se van construyendo a manera de un párrafo. ¿Ok? Y esta redacción del párrafo pues debe de ser fluida, ¿no? Debe de ser fluida, ya no es necesario justificar ni referenciar en esta sección porque todo eso lo obtengo de analizar y de inferir estas frases
de mi sección de resultados, la cual pues ya se debe de encontrar respaldada por toda la discusión que hice justamente en esa sección. Posteriormente llegamos a la parte del capítulo 10, que es la sección de recomendaciones y sugerencias para investigaciones futuras. También es una sección opcional, yo les recomiendo que la coloquen, sobre todo si quieren participar en los premios, ¿no? de mejores trabajos escritos que dan pues en diferentes instituciones. Dentro del Instituto Politécnico pues también dan uno de esos premios. Entonces tener estas secciones que les muestro da un plus, ¿verdad? A la hora de que se evalúe el trabajo. Y pues justamente yo les recomiendo que lo coloquen. ¿Qué significan estas recomendaciones futuras? Bueno, con base en los resultados alcanzados y los resultados que observaron en su trabajo, ustedes sugieren justamente que en el futuro se estudie una sección particular, se oriente un trabajo diferente, y pues aquí pueden colocar todas esas sugerencias, ¿no? Con base en lo que ustedes vieron. Por ejemplo, si hacen un prototipo que justamente combine la absorción térmica con la absorción electrónica para producir electricidad, y por alguna razón ustedes observan que la eficiencia es muy baja, ¿no? de su sistema, pues aquí justamente podrían proponer que un trabajo futuro se enfoque a incrementar la eficiencia del sistema que ustedes ya obtuvieron, ¿no? Y así de simple. A lo mejor abundar un poquito más el por qué proponen eso, con base en qué de sus resultados, pero eso es lo que recomendaría, o lo que tendría más bien esta sección de recomendaciones. El proponer un trabajo completamente diferente, pero que derive de los resultados que ya obtuvieron, para algunos estudiantes que a lo mejor no sepan qué realizar, ¿no? en su trabajo terminal, y que leyendo su escrito pues puedan darse ideas y decir, ah, bueno, aquí encontraron esta problemática, entonces yo quiero alinearme justamente a esta problemática y contribuir bajo esa sección. Después tenemos en la sección 21 la parte de bibliografía, la sección del capítulo 11, bibliografía. Es importante, aquí debemos pues bueno, de colocar todas las referencias, ¿verdad?, que usamos. Las referencias se colocan en el texto en corchetes y se puede utilizar un diferente formato. De inicio, pues bueno, se propone aquí utilizar el estilo Vancouver, se puede usar el formato APA. En ese sentido, a pesar de que aquí pues bueno, se sugiera o se proponga un estilo particular, realmente el estilo de las referencias puede ser libre, ¿no? Para efectos de la Academia de Energía. Cada academia determina qué tipo de formato es el que lleva. Entonces, en este caso, pues el estilo de referencia es libre, siempre y cuando pues lo acuerden con sus directores de tesis. De eso no hay ningún problema. Finalmente viene una sección que se le conoce como anexos o apéndices. Aquí tal cual colocan esta sección, anexos y apéndices, y es en la última sección de su trabajo. Aquí colocan toda la documentación que ustedes consideren como necesaria para consultar en anexos, pero que no sea necesario describir a profundidad, ¿no? Por ejemplo, pudiera ser planos, cartas cristalográficas, ¿no? Como referencia de los resultados que obtuvieron en materiales, ¿no? En difracción de rayos X. Y pues bueno, todos estos tipos de documentos, por ejemplo, si participaron en alguna conferencia internacional como parte de resultados de esos proyectos, poner ahí también la constancia, ¿no? que les dieron, todos los derivados que ustedes puedan colocar, o les decía, ¿no? Planos, a lo mejor lenguajes de programación, ¿no? Bueno, más bien no lenguajes, sino códigos como tal, ¿no? Ya su código que ustedes hayan utilizado, pues lo pueden poner aquí, ¿no? Como referencia. Y pues bueno, esta sección de anexos y apéndices es justamente eso, ¿no? Constituye el plus de su trabajo y generalmente aborda esa parte, el plus que tienen en su trabajo, y que pues ustedes lo manifiestan de esa manera en la sección de anexos con los comprobantes que realizaron.